El equipo de Cruz Azul acaba de empatar 0-0 en la final de ida contra el equipo de Pumas de la universidad en el Estadio Ciudad de los Deportes. Un partido que, bueno, creo que tiene mucho que analizarse, creo que hay muchas cosas de las que se tienen que platicar, pero para mí lo importante sería directamente de lo que acabamos de presenciar. Yo entiendo la idea de Efraín Juárez, técnico de Pumas, del simple hecho de salir a defenderte, porque es lo único que salió a hacer. Tuvo dos llegadas, hay que decirlo, una por parte de Uriel Antuna y otra por parte de Robert Morales, que al final, bueno, una termina siendo poste y la otra termina siendo una tajada por parte de Kevin Mier, pero por el otro lado, bueno, tenemos al equipo de Cruz Azul que sabía lo que se estaba jugando, sabía que tenía que salir por el resultado, porque obviamente el hecho de cerrar en el Estadio Olímpico Universitario, la casa de Pumas, pues creo yo que te da una idea de lo que va a ser el ambiente, de lo que va a ser un poco la sensación de estar en el campo, obviamente rival, pero bueno, más allá de eso, la verdad es que es un partido para mí para el olvido, o sea, es terrible la forma en cómo salió Pumas y Cruz Azul no pudo aprovechar las oportunidades. Creo yo que al inicio del partido vimos un poquito más de lo que muchos esperábamos, que era un equipo que fuera adelante, que estuviera atacando y que no dejara ningún tipo de balón a la deriva. Creo que eso lo hicieron muy bien, pero bueno, más allá de eso, se queda el empate 0-0. Todo se decide el día domingo, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero creo yo que sí estaría bien avisarle al equipo de Pumas que el empate aquí ya no te da el título. El empate ya pasa completamente desapercibido y si sigues en empate te irías en tiempo extra y te irías a penales. Pero bueno, el equipo de Joel Wiki salió con una alineación un tanto peculiar, algo que creo que llamó la atención de muchos seguidores cementeros por el simple hecho de ver que ya no fue tanto defensivo porque sabías que tenías que aprovechar el partido de ida, sabías que tenías la oportunidad de irte con ventaja y no con tanta presión con un 0-0, que al final tampoco termina siendo un mal resultado, pero para todas las oportunidades que estuvo generando el equipo de Cruz Azul, creo yo que es lo que termina doliendo un poquito más, o molestando más que nada. Tuvimos un 4-2-3-1, me llamó mucho la atención ver cómo Paradela estuvo apoyándose más con Palavecino, que Palavecino estuvo jugando un poquito más abajo como mediocampista defensivo al lado de Amaury García, que creo que es el que termina siendo también un poco el partícipe de que este tipo de oportunidades de Cruz Azul, que ahorita platicaré, se terminaran dando, pero más allá de eso, creo que termina siendo un cambio positivo y creo que lo vimos un poquito en la parte delantera. Desafortunadamente, el único delantero que tiene Cruz Azul, al menos en el once titular, que era Everé, en este partido realmente no apareció. Fue muy triste ver cómo unas oportunidades que estaba teniendo Cruz Azul a inicio del partido o las terminaba atajando Keylor o las terminaba directamente despejando, o sea, no iba ni siquiera a la portería, porque entiendo, mucha gente se va a enfocar con el tema de los disparos a puerta, que de hecho por parte de Cruz Azul fueron 23 tiros en total, hay que ser honestos, fueron 4 a portería nada más, y por parte de Pumas, bueno, fueron 4 tiros en total y uno que fue a portería, que fue justamente el poste de Robert Morales o la jugada de Antuna que termina pegando en la cara de Kevin Mier. Eh, la verdad es que es muy complicado el analizar un partido que termina siendo un 0-0, pero creo yo que hay que enfocarnos mucho en lo que fueron las jugadas claves para el equipo de Cruz Azul. Todo el primer tiempo fue completamente para la máquina cementera. No hubo ningún tipo de oportunidad para que Pumas tratara de acercarse, tratara de buscar un poquito a Juninho, que al final, pues bueno, es el jugador que tienen ahorita como delantero único, y luego terminaba saliendo de cambio por Alberto Carrasquilla, pero tampoco fue un emblema, tampoco fue alguien relevante, de hecho casi no se vio desde su entrada, pero Cruz Azul sabía que tenía que ir directamente por el empate, por la victoria, o sea, no te bastaba ir con el empate. Al final creo yo que el hecho de ver cómo Pumas llegó un momento en el cual no salía, eran puros despejes a ver si llegaba algún jugador, creo que te hablaba mucho de la idea futbolística que estaba teniendo Efraín Juárez, que reitero, al final el hecho de cerrar en casa no te garantiza nada, pero sí es una ventaja. O sea, no podemos hacer caso omiso de que no es algo positivo el hecho de cerrar en casa, pero bueno, teníamos varias llegadas, un tiro tempranero por parte
de Christian Everett, que termina despejando Keylor Navas, otro completo disparo completamente espectacular por parte de José Paradela, que termina siendo un atajadón para, para Keylor Navas, que para mí fue el jugador, no solamente para Pumas, sino el jugador del partido. Hubieron muchas jugadas, hubo una polémica en una entrada que tiene Natán Silva en contra, si no me recuerdo, de Paradela, que para muchos estaban marcando que tenía que ser tarjeta roja. Para mí era muy rigorista, pero sí podía haber sido tarjeta amarilla, aunque ya había marcado una falta previa, pero para mí hubiera sido una tarjeta amarilla porque ni siquiera hace por el balón, ya directamente la pierna de Natán Silva termina cayendo un poquito más abajo del pecho del jugador de Cruz Azul, pero bueno, no se termina sancionando ni como tarjeta amarilla ni como tarjeta roja. Y un poco más adelante, una buena pared por parte de Paradela y de Charlie Rodríguez, que estuvieron dando un gran partido, al menos en el primer tiempo. Terminaba siendo una jugada de penal que se termina marcando al inicio de la idea que estaba teniendo el árbitro. De ahí se viene una revisión en el VAR que termina decidiendo el árbitro central que es un fuera de lugar. Hay mucha polémica aquí porque el balón no viene por parte de Paradela, viene de un rebote de un jugador de Pumas, y también el penal fue no exagerado, pero sí hay un contacto. Obviamente como jugador sabes que te tienes que dejar caer, o sea, eso seas de Pumas, seas de Cruz Azul, seas de América, seas de Chivas, de cualquier equipo, los delanteros o los jugadores que saben que estás dentro del área y que tienes un contacto, tienes que aprovecharlo, tienes que obviamente aprovechar esa situación de que te están dando un ligero toque y tienes que venderlo. Para mí, podía haber sido penal, podía no haber sido penal. Creo yo que el hecho de que fuera más la polémica de que si era fuera de lugar o no era fuera de lugar, creo que es lo que termina marcándose directamente de que no quiere empezar con problemas, no quiere empezar con temas del árbitro y termina marcando justamente la posición adelantada por parte de Charlie Rodríguez y poco más. Hubieron diferentes jugadas que se estuvieron dando, tampoco hubieron muchas oportunidades, hay que mencionarlo. Cruz Azul tenía el balón, pero a mí me faltaba muchísima idea en el juego. En el segundo tiempo hubieron muchas jugadas que eran lo mismo que estaba haciendo Pumas, de despejar el balón, pero Cruz Azul dentro del área. Era a ver si le llega al delantero, que de hecho termina entrando el Toro Fernández a minutos 60, 70 por Christian Everett, que para mí Christian Everett no tuvo un gran partido. Hay que decirlo, yo he sido gran partidario del nigeriano, pero tengo que decir las cosas como son. No tuvo un gran partido Christian Everett. De hecho, estuvo perdiendo algunas jugadas, algunos balones que podían haber sido claves, varios pases que a ver se entiende porque Pumas estaba completamente encerrado, pero si ya lo intentaste una vez, si ya lo intentaste otra vez, no la vuelvas a intentar porque sabes que vas a tener un defensa de Pumas o algún mediocampista o incluso los mismos delanteros que estaban ahí teniendo el equipo universitario. En segundo tiempo fue exactamente lo mismo, algunas llegadas, algunos intentos, un poste que tiene Charlie Rodríguez en un gran pase por parte de Paradela, que bueno, desafortunadamente el travesaño termina diciendo que no. Para mí ese era el gol que podía haber marcado la diferencia, no solamente en el marcador, sino que podías haber aventado un poquito más al equipo, porque pones nervioso al equipo de Pumas, porque saben que se querían ir con el empate, lo cual lograron, pero con ese gol hubieras empezado a tener un poquito más de presión hacia el equipo rival, porque al final sabes el objetivo al que ellos venían y que no lo terminaran cumpliendo iba a ser algo positivo para Cruz Azul, pero bueno, no se termina dando de esa manera. Hubo ese poste por parte de Charlie y luego hubieron tres jugadas muy claras por parte de Jeremy Márquez, que tuvo un gran inicio del partido. No puedo decir que todo el partido porque el segundo tiempo hubieron tres jugadas que estuvo cerca del área y no sabía si patear, no sabía si pasarla, no sabía si centrar, no sabía hacer nada. O sea, tenía el balón, tenía la posesión, los jugadores de Pumas ni siquiera le llegaban porque tampoco ellos veían que fuera a hacer algo. O sea, era tanta la incertidumbre de lo que podía llegar a hacer Jeremy Márquez que al final terminaba confundiendo también al equipo rival. Al final intentaba dar un pase cuando era para centro, intentaba dar un centro cuando era para pase, intentaba tirar cuando tenía tres defensas enfrente. O sea, creo yo que hubo mucho nerviosismo por parte de Jeremy. Entiendo un poco, aunque no lo comparto porque al final ya es un jugador
que, que tiene experiencia de jugar finales, que tiene experiencia de haber estado en una final del fútbol mexicano y que lo venía haciendo bien. O sea, entiendo que Jorge Rodarte no esté dentro del campo, creo yo que de hecho incluso lo terminan moviendo a Willer Dita como lateral derecho para darle un poquito más de espacio a Jeremy y cuando le dan ese espacio termina haciendo ese tipo de jugadas, pues bueno, creo que es lo que termina sentenciando un poquito lo que fue la participación del joven Jeremy Márquez. Poco más que mencionar, hubieron algunos cambios completamente tardados, o sea, yo lo dije y lo voy a seguir diciendo, así como se criticaba a Nicolás Larcamón, se tiene que criticar a Joel Wiki. Tú estás viendo, tú ya sabes desde el minuto 45 a lo que va a jugar Pumas, y luego con los cambios que estuvo haciendo, sabes que ni siquiera metió a otro delantero. Adalberto entró por Juninho, y de ahí sabes que no va a tener delantero Pumas, va a buscar algún balón, va a ver si tiene algún tipo de contraataque, lo cual sí lo tuvo, pero no, ya sabías a lo que iba a jugar Pumas, mete todos los cambios, mete a los que ya están cansados. Palavecino terminó exhausto, Paradela creo que hasta que pidió el cambio o hasta que se vio que prácticamente ya no podía correr porque dio un gran juego el argentino. Creo que ahí es donde le falló un poco la lectura de Joel Wiki. Tienes que hacer los cambios muchísimo antes. Entiendo que a lo mejor no tienes un gran banquillo, pero una Mauri Morales que te dé un poquito más de rapidez, que te recupere esa solidez ofensiva que estabas teniendo en el primer tiempo, creo que es lo que tienes que aprovechar. Creo que es lo que se tiene que ver. Pero bueno, se termina tardando mucho en los cambios. Como comentaba, al minuto 64 termina entrando el Toro Fernández por Cristian Everé, que bueno, para mí creo que es algo bastante lógico. De hecho, para mí se tarda también en ese cambio, porque también Cristian Everé tuvo algunas jugadas, pero poco determinantes. O sea, había jugadas que tenía que tirar, terminaba buscando el pase, terminaban haciendo el mismo pase que llevan intentando desde lo que fue la jornada regular, de estar buscando un pase dentro del campo a ver si le llega a alguien, a ver si se encuentra a algún jugador de Cruz Azul, y eso es a lo que no tiene que jugar el equipo de Joel Wiki. Hubieron dos cambios más, terminó saliendo Omar Campos y José Paradela al minuto 81. A mí me sorprendió que terminara dejando a Palavecino en ese mismo instante, en ese mismo minuto, porque al final, reitero, para mí es un jugador que ya estaba pidiendo el cambio, ya se veía que no podía continuar en el partido. Hubieron dos jugadas, hubo una que termina dando una ruleta espectacular, pero por la falta de piernas, por el cansancio acumulado, no termina definiendo de manera correcta, y eso creo que es lo que le falta un poquito a Joel Wiki, de ver en qué momento tienes que hacer los cambios. Yo critiqué en su momento al Arcamón, mucha gente criticó al ex técnico de Cruz Azul porque los cambios los terminaba haciendo al 81, al 90, al 89, y justamente el último cambio por parte de Cruz Azul fue al minuto 89. Terminó entrando Andrés Montaño por Charlie Rodríguez, que al final otro jugador que desapareció, pero no porque no porque empezara a jugar mal, sino por el tema del cansancio. Cruz Azul salió en el primer tiempo completamente con todo, o sea, sabía que tenía que buscar el gol tempranero, sabía que tenía que aprovechar que Pumas iba por el empate, y al final, bueno, no se termina consolidando de esa manera, termina habiendo una buena jugada por parte de Pumas, que bueno, creo yo que hay muchos errores en la defensa también. Piovi salvó dos muy claras, una que era un contraataque y termina tapando muy bien, al igual que otras que tuvo Willardita, pero hubieron dos rebotes por parte de Piovi que no puedes dejar botando el balón y no puedes tratar de rematar de cabeza a un portero que tienes a fácil unos 10 metros. O sea, no puedes hacer ese tipo de jugadas cuando el único delantero que tiene Pumas va a buscar justamente esas oportunidades. Y fue lo que hizo. Ni siquiera Jordan Carrillo estuvo apareciendo porque ya estaba cansado, pero ahí estaban apareciendo el delantero o Adalberto Carrasquilla. Entonces, creo yo que hay un error bastante claro por parte de la defensa de Cruz Azul, que es confiarse mucho en esas jugadas. Ya hemos visto errores de esa índole, los cuales obviamente afortunadamente no se terminaron dando. Hubo ese poste por parte de Robert Morales y también hubo una jugada, como comentaba, por parte de Carlos Uriel Antuna, que termina tapando con la cara Kevin Mier en una salida tardía, que también se llega a tardar el colombiano en esa salida. Pero bueno, eh,
un partido completamente soso, un partido, no sé, no sabré ni cómo catalogarlo. Entiendo que Cruz Azul lo buscó, entiendo que Cruz Azul lo intentó, pero en el primer tiempo se acabó todo el combustible, la máquina cementera. Para mí es muy difícil que puedan mantener ese ritmo todos los jugadores, porque veíamos el caso de Omar Campos, que ya estaba cansado, de Paradela, de Palavecino, de Charlie, que estuvo dando un gran juego, y que se terminaran quemando en la primera parte. Es como, ok, entiendo que busques el gol tempranero, pero búscalo al menos en los primeros 10, 15 minutos. No te quemes todos los 45 minutos buscando con ese mismo ritmo, porque al segundo tiempo vas a llegar exhausto, y si te llegas a tardar con los cambios, vas a provocar que Pumas se sienta un poco más cómodo y se pueda arriesgar en ese pequeño lapso que le des para atacar. Pero bueno, es un empate que al final creo yo que Pumas termina buscando. Pumas creo que venía justamente con ese objetivo porque saben que cierran en casa y saben que de alguna manera eso es una amplia ventaja en contra del equipo de Cruz Azul. No te define nada ser local y tampoco terminar primero de la tabla, como ya lo hemos visto en temporadas anteriores, pero al final el hecho de cerrar de visitante te termina dando obviamente un punto extra, por así llamarlo. Yendo directamente a lo que fue el uno por uno en este caso, y también el MVP, para mí el jugador del partido fue Paradela. Paradela fue el que más estuvo intentando, fue el que más estuvo arriesgando a tirar desde lejos, porque es algo que le veníamos pidiendo a Cruz Azul. Entiendo que Keylor Navas es un enorme arquero, para muchos el mejor portero de la CONCACAF, pero trata de buscar menos centros, trata de disparar desde lejos, y eso fue lo que intentó. Tuvo dos jugadas para Adela, una por una banda y el otro que termina siendo un atajadón por parte del costarricense, que termina siendo muy aparecido, pero el hecho de que se arriesgue, el hecho de que lo intente, creo que te habla muy bien. O sea, creo que Paradela y Charlie fueron los MVPs de este partido, al menos para mí. Me lo pueden dejar en los comentarios para ustedes quién fue el jugador del partido por parte de Cruz Azul. Pero bueno, Kevin Mier para mí es una calificación neutra porque no puedes permitirte ese tipo de errores, de salir tarde, de no salir en una jugada. Hubo después de lo que fue ese gol, ese balón que termina atajando con la cara, un tiro de esquina con un balón que se queda como 3 segundos en el aire, puedes salir para recuperar el balón o para empujarlo o para forzar una falta y no sale el colombiano, dejas que tenga justamente el balón en algún rebote el delantero o alguno de los de Pumas que se lo encuentre y puedes generar una ocasión de peligro que en este caso no se dio, pero se puede llegar a dar. O sea, nadie está exento de que pueda ocurrir. Y del otro lado, bueno, al final no termina teniendo una gran actuación, pero para mí termina siendo bastante neutro lo que fue la actuación por parte de Kevin Mier. Salida tardía y no arriesgarse a salir cuando tendría que salir justamente, además de que, bueno, Piovi termina también sentenciándolo en dos jugadas que termina poniéndolo en peligro a la portería de Kevin Mier. Entonces, para mí es una calificación neutra. Por parte de Jeremy Márquez, yo tengo que dar una calificación negativa. Me duele mucho el hecho de tener que decirlo, porque para mí era uno de los jugadores, al menos en esta liguilla, en estos 3 partidos, bueno, 5 partidos, tomando en cuenta ida y vuelta, termina siendo una calificación negativa. No me puedes perder la idea de juego o no crearla tú. Si tienes la oportunidad de tirar, tira. Si tienes la oportunidad de centrar, centra, pero siempre voltea a ver si hay jugadores, porque hubieron muchos centros que llevaban una gran intención para un remate o algo, pero no hay ningún jugador de Cruz Azul. Entonces, creo yo que termina siendo una calificación negativa, además de que todo el tiempo las únicas oportunidades que llegaba a generar Pumas en el segundo tiempo fueron por su banda, porque ya estaba cansado, porque estaba subiendo de más, y creo que le rindió mal el hecho de cambiar a mediocampista, que es normalmente su posición, que el dejarlo de lateral derecho. Pero para mí termina siendo una calificación negativa porque no termina apareciendo como lo venía haciendo en el partido contra Atlas y en el partido contra Chivas. Willardita para mí también termina siendo una calificación positiva. El hecho de verlo justamente cómo es el que se arriesga, es el que no deja pasar el balón, que no da rebotes, creo que es algo que se tiene que grabar el equipo de Cruz Azul, la defensa del equipo cementero, de que no puedes dejar ningún rebote, porque algún error, algún mal control te puede sentenciar la eliminatoria, te puede sentenciar la final, perdón, pero afortunadamente hubo un referente por parte del colombiano que termina dando una gran actuación defensiva. Para mí una calificación positiva. Piovi termina siendo una calificación neutra, tuvo dos que salvó de manera correcta, de manera adecuada,
Y por el otro lado tenemos a un POV que termina regalando 2 rebotes. No puedes dejar los balones botando de esa manera y tratar y poner en riesgo a Kevin Mier a que salga y le den un golpe, a que salga y le rebote mal el balón y termine siendo una anotación. No pueden dejar ese tipo de balones ahí. Entonces, para mí termina siendo una calificación neutra porque de verdad no puedes dejar ese tipo de rebotes y menos en una final y menos que tú ya tienes la experiencia de los errores que ha tenido Cruz Azul en estas estancias. Omar Campos termina siendo una calificación positiva, rozando lo neutro, porque tampoco es que apareciera mucho, tuvo 2 oportunidades, de hecho tuvo un tiro que, bueno, termina atajando Keylor Navas, perdón, pero bueno, más allá de eso, termina siendo una calificación positiva porque aparece en la defensa, aparece ese Omar Campos que tanto venía yo pidiendo, que se arriesga a meterse un poquito por las bandas, trata de generar él mismo el peligro, y creo que es algo positivo, creo que es algo que se le tiene que respetar justamente a los laterales. Rotondi también termina siendo una calificación positiva, aparece cuando tiene que aparecer en los centros, en los pases hacia el interior, un poco de buscar el balón en las bandas, tratar de rescatar algunos pases que estuvieron siendo muy malos, muchos centros que directamente no iban a llegar a Everé y cuando llegaban estaba cubierto por 4 o 5 jugadores. Entonces creo yo que termina siendo una calificación positiva. Para Adela y para Vecino, bueno, no, perdón, a Mauri García, una calificación positiva, apareció en 2 jugadas, termina llevándose una tarjeta amarilla, que bueno, eso creo que no es nada agradable, y menos porque era una jugada que no te hacía hacer una tarjeta amarilla, no tenías que hacer una entrada tan fuerte, y menos cuando sabes que al final Pumas puede llegar a jugar, puede llegar a venderla bien, y bueno, en este caso lo termina siendo una entrada bastante fuerte, bastante innecesaria, reitero yo, pero fuera de eso termina siendo un gran partido por parte de Amaury García. Palavecino, Paradela, calificación de 10, o sea, no puedo dar una calificación neutra a los 2 jugadores que terminaron exhaustos y en el primer tiempo siempre eran ellos junto con Charlie Rodríguez, que ya lo voy a sumar ahí, termina siendo una calificación positiva para todo el medio campo y obviamente juntando a Palavecino, que en este caso terminó siendo como un mediocampista defensivo. Yo no sé si vaya a repetir la misma alineación Joel Wick en el partido de vuelta, pero bueno, ya eso ya lo veremos. Y Everé termina siendo una calificación negativa. Es verdad que tuvo un tiro a la portería que fue la primera del partido, que termina atajando muy bien Keylor, pero después de ahí no se vio. O sea, creo que el mismo error que terminaba cometiendo Cristian Everé en los últimos partidos es de buscar que te llegue el balón, no, perdón, que esperar a que le llegue el balón y no buscarlo. No puedes estar esperando a que te llegue el balón, busca, trata de arriesgar un poquito más, trata de meterte un poquito más a la banda, trata de hacerte un poquito más para atrás si tienes que apoyar al mediocampo, no estar esperando directamente a que te llegue un balón, pero bueno. Termina siendo una calificación negativa porque pese a ese tiro, después no terminó apareciendo, hubieron algunas 2 jugadas, pero no puedo decir que fue una calificación positiva cuando no tuviste ningún tipo de relevancia y tuvieron más relevancia tu mediocampo, pero bueno, para mí es eso, yo no sé qué es lo que ustedes opinen, pero bueno, el partido de vuelta ya sabemos que va a ser en el Olímpico Universitario, perdón, el día domingo, ya estaré trayendo el análisis, obviamente, independientemente del resultado, y bueno, ahí déjenme los comentarios, qué es lo que opinan ustedes de este partido, qué es lo que opinan de los 2 equipos, cuáles cambios creen que debería hacer Joel Wiki para la vuelta. Y no olvides suscribirte, dejar tu me gusta, comentar, que yo leo todos los comentarios. Y nada, cuídense mucho. Mi nombre es Miguel Vargas y nos estaremos viendo el día domingo para saber si Cruz Azul se alza con la 10ª o se queda el título en casa universitaria. Cuídense mucho y nos vemos el día domingo.